dejar claro que nosotros vamos a apoyar cualquier actividad de este tipo, cualquier actividad cultural, y es para nosotros un honor que hayan elegido este sitio para poder presentar este libro. Yo, sin más, solo quiero reiteraros la bienvenida y mi agradecimiento por estar aquí, y sin más voy a darle la palabra a Víctor, que es el editor del libro. Hola, buenas tardes. A todos quiero agradecerle en primer lugar a Yolanda Lozano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Níjar, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, también a Manuel Villegas Lirola, coordinador del Servicio Municipal de Bibliotecas. Muchísimas gracias porque nos ha facilitado las cosas desde el primer día. Como él mismo me comentó, como Manuel me comentó, lo más destacable es que entre todos encontremos espacios para promocionar la lectura y que la literatura llegue al mayor número de personas. Quiero también darle las gracias a Manuel Ortiz Requena por el entrañable prólogo que ha escrito para el libro de Carmen Morón y por ofrecerse con agrado a participar en el acto de presentación de este libro, de Retazos de Cabo de Gata. Pero no son las únicas deudas que tengo pendientes con él, ya que sin saberlo ha sido padrino de este libro incluso antes de que Carmen concluyera la redacción del manuscrito. En agosto del año pasado tuve el placer de acompañar a Manuel en la presentación de su obra El tesoro de Rodalquilar, en la Casa Social Carmen de Burgos, de esa otra localidad de Níjar, de Rodalquilar. Y allí fue cuando conocí a Carmen y a Pedro. Al finalizar el acto entablamos una amistosa charla en la que Carmen me contó que estaba en mitad del proceso creativo del libro que hoy presentamos y que en cuanto estuviese listo le encantaría hacérmela llegar. Y en eso quedamos. Curiosamente, ella intentó localizarme en la editorial en la que trabajé hasta hace solo unos meses y al no dar conmigo tuvo que recurrir a las redes sociales, que muchas veces las criticamos pero a veces te facilitan la vida, para finalmente enterarse de que mi compañera Mariana Lozano Ortiz y yo habíamos emprendido una nueva aventura editorial, Esdrújula Ediciones. Cuando leí la obra de Carmen, me quedé prendado de la sencillez y la autenticidad con la que Carmen narraba su vivencia en Las Negras y con qué cercanía hablaba de las costumbres de sus gentes, pero sobre todo de la sinceridad de su amor por el Cerro Negro. Sin dudar un instante le propusimos que Retazos de Cabo de Gata formara parte de nuestro incipiente catálogo y nos pusimos manos a la obra con la edición del libro. Entonces pensamos que quién mejor que Manuel, que era donde había empezado todo, para prologar la obra y ser cómplice de esta nueva criatura literaria. Y ahora estamos doblemente felices porque no solo festejamos la aparición de Retazos de Cabo de Gata en Esdrújula Ediciones, sino también de un nuevo libro de Manuel, La Luna de Aguamarga, que mañana presentaremos en el Centro Social de Aguamarga y el sábado en la Casa Social Carmen de Burgos de Rodalquilar. Pero parece que Almería nos sonríe últimamente porque no van a ser los dos únicos libros que vean la luz en Esdrújula sobre esta provincia hermana a la nuestra, ya que nosotros somos granadinos. Para noviembre editaremos la novela histórica de Miguel Baserot, que está aquí en el público, Serías capaz de quedarte por mí, se titula, ambientada en un municipio muy cercano a Níjar, que es Carboneras. De modo que estamos encantados de que esta tierra paradisíaca se haya convertido en nuestro hogar adoptivo y esperamos que sean muchos los lectores que conozcan mejor y se enamoren, como ya lo estamos nosotros, de Cabo de Gata y de su gente. Sin más, quiero cederle la palabra a Manuel, no sin antes darle las gracias a Carmen por haber confiado en nosotros para la edición de tu libro y que sea el primero de muchos más, ¿vale? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a la Concejalía de Níjar por facilitarnos estas instalaciones tan estupendas. Gracias, Víctor, por tus palabras y aprovechar para felicitar a Esdrújula Ediciones por su arranque tan espectacular y, por supuesto, a todos los presentes. Tengo que decir que la Sierra del Cabo de Gata se formó hace 10 millones de años y como producto de la erupción de los volcanes aparecieron montes del estilo del Risco de Bornos y del Cerro Negro. Y el Cerro Negro se quedó como vigilante de la historia de este sitio, pero además ha sido el protagonista de una historia muy bonita que se llama Retazos del Cabo de Gata. Carmen, como sé que te gustan las historias, te voy a contar una. Eran estos días de agosto del año 1960. Un camión con una falsa carga de paja llevaba 5 matrimonios,
y 10 niños bajaban por las cuestas de Bornos, cuando todavía era una pista, con mucha dificultad porque era un camión, y enfrentaron cerrar la curvita del Cerro del Aire, y entonces de pronto, al subir el monte y caer, apareció el Cerro Negro, el caserío blanquito y el mar azul turquesa. Todos los que estaban en el coche se callaron porque estaban emocionados. Volvían a su tierra, a la casa de su padre. Atravesaron, el coche era de madrugada, eran las primeras horas del día. Atravesó la calle, la única calle que había de tierra, llegaron hasta el fondo y a la izquierda cogieron el camino de las Aguillas y subieron hacia arriba hasta el cortijo de Manuel Ortiz, el de la Corta, mi abuelo. Allí pasamos las fiestas de agosto, pero yo allí encontré cosas que no había notado yo en la ciudad industrial muy poderosa, muy contaminada, en la que yo había vivido, que era el puerto de Sagunto. Aquí era todo distinto. Había una cosa que me atraía de forma especial y era el olor, que todavía siento cuando llego. Es un olor entre mezcla de salitre, tierra de campo, plantas medicinales, que a mí me domina cuando llego aquí. Y luego otra cosa especial. En aquella época, estamos hablando de 1960, no había luz eléctrica. En la casa de mi abuelo se alumbraban con candiles y con alguna vela. Y yo aquella noche descubrí el cielo. Salí fuera, la luna estaba en cuarto menguante, como probablemente está esta noche, y todavía no había salido por allí, por el Cerro Negro. Y estaban todas las estrellas allí arriba. Yo nunca había visto tantas, ni tan fuertes, con esa luminosidad tan fuerte, pero bueno, eran miles y miles, y yo hacía así, casi las tocaba. Aquello dejó para mí toda esta costa, la llevo dentro desde entonces. Y ¿qué iba a decir? Vosotros diréis que por qué os cuento todo esto. Y entonces hay una cosa que es muy sencilla. En el libro de Carmen yo he descubierto mi infancia. He descubierto los nombres y los sucesos que han acaecido aquí desde principios del siglo XX, incluso anteriores al siglo XX, que se han contado en la puerta de casa a la fresca. He encontrado nombres, incluso familia en el libro. Y he descubierto también, por ejemplo, cosas como que me contaron, yo no lo sabía, me lo contó una tía mía, que Manolico el Perdido era primo de un tío mío que falleció. Sí, y la familia del tambor, no sé si la segunda generación también estuvo relacionada con una hermana de mi abuelo, o con un hermano de mi abuelo y con una hermana de mi abuela. O sea que es una conexión importante. Sí. Vengo aquí desde hace 30 años. Y si algún año no vengo, es como si no hubiera pasado. Yo lo llevo en el alma. Carmen, en un momento de tu narración hablas del impacto que sufriste al girar la curva que rodea el Cerro del Aire y visualizar por primera vez el Cerro Negro y el blanco caserío de las Negras. Mi abuela, cuando volvían del Campillo, venían de Bornos, venían andando. Y cuando llegaban a ese sitio, mi abuela le decía a mi abuelo: Manuel, ya estamos en la casa. La imagen majestuosa del cerro, al recortar el recorte del caserío y el azul del mar, se queda grabado para siempre en el que viene aquí, o en el que vive. Se queda para siempre. Y tú lo dejas claro en cada línea, en cada pensamiento y en cada reflexión que haces durante tu libro. Sé que sabes que el 45% de la población de las Negras es paisano, son paisanos, pero después hay unos porcentajes que no corresponden a eso, y que son un 24% de alemanes, un 14% de italianos,
el 7% de ingleses y el pequeño resto son gente de otras naciones. Pero la pregunta es, ¿qué les ha hecho quedarse? ¿Qué les ha hecho quedarse? Y yo te digo que han sido capaces de dejar todo por esto, por el zorro negro, por la tierra y por los paisanos, porque de los paisanos también hay que hablar. Tú has expresado muy claramente, en no demasiadas líneas, porque lo podías haber hecho el doble de largo, cómo es el paisano, el carácter conversador que tiene, que es claro y sin tapujos, es gran conocedor del terreno que pisa y describes como nadie cómo es su modo de vida, siempre libre y en simbiosis con la naturaleza. Y para acabar, leeré un párrafo de tu libro que se refiere a un amanecer y al cerro negro, que a mí me ha tocado. Dice así, Carmen: un latido del sol asaltó el horizonte y derramó un camino de color naranja y oro que, tocando los pies de tu orilla, incendió de doradas luminarias retazos de tus facciones. Eso es muy bonito, hombre, es muy bonito. Ese amanecer tan poético descubre tu alma y tu amor por esta tierra. Espero que mucha gente lea este libro, mucha gente, y disfrute igual que yo cuando lo leí para escribir el prólogo. Muchas gracias por contar conmigo y te deseo lo mejor con el libro. Doy paso. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias al Ayuntamiento, a Mariana y Víctor, a Carmen y, por supuesto y sinceramente, gracias a vosotros que estáis aquí. Bueno, yo quería comentaros en unas breves palabras tres cositas, ¿no? Una de ellas es cómo fue el comienzo de todo esto, cómo fue el proceso de la escritura y cómo es la forma que tiene de vivir Cabo de Gata Carmen. Bueno, referente a cómo fue el comienzo de todo esto, pues todo empezó, yo desde que conocí a Carmen, una de las primeras cosas que me decía siempre era, a mí se me aparece un sitio que yo creo que es real, que existe y que creo que lo voy a llegar a conocer, ese sitio. Y a partir de ahí empezó un puente de la Inmaculada del año 2002. Nosotros teníamos un grupo de amigos que éramos montañeros y alquilábamos un piso en Granada para, digamos, base para nuestras excursiones montañeras, ¿no? Y el puente de la Inmaculada del año 2002, pues yendo por la autovía en dirección a Granada, unos instantes antes de coger el desvío para entrar en Granada, pues Carmen, de repente, sin saber dónde estamos, gritó: ¡vamos a Cabo de Gata! Y claro, nosotros nos quedamos todos un poco perplejos porque ni conocíamos Cabo de Gata, no habíamos ido en tren, íbamos a Granada, lo teníamos el fin de semana organizado, pero sabiendo las corazonadas que tiene Carmen, dijimos: pues vamos a Cabo de Gata. Nos desviamos en dirección a Almería y bueno, nuestra intuición nos hizo desviarnos por donde buenamente pensamos que se llegaba a Cabo de Gata, cogimos una desviación, cogimos otra y finalmente pues aparecimos donde teníamos que aparecer, que eran Las Negras. Bueno, y ahí pues empezó esa fascinación que Carmen tiene pues, por este lugar, ¿no? Respecto al proceso en el que Carmen ha escrito el libro, he de deciros que ha sido bonito, enriquecedor y curioso de vivir. Máxime cuando yo también soy un enamorado de esta tierra. Ayer nos tomamos una cerveza y estábamos comentando los dos y decíamos, estamos recordando los mejores buenos momentos de nuestra vida. Estamos diciendo, curiosamente, los dos hemos pasado nuestros mejores momentos de nuestra vida aquí en este lugar, ¿no? Y no sé, nos pareció algo pues precioso. Bien, pues, y después ha sido un proceso muy curioso de vivir porque, bueno, creo que el proceso de escritura del libro ha estado metido en una onda en la que Carmen, bueno, pues se ha sentido guiada en todo momento, ¿no? Nos han pasado cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, estábamos a punto de irnos de aquí de Las Negras y Carmen me decía, vamos a entrar en este bar a tomar algo y necesito recabar información acerca de tal persona que se me ha quedado corta la información.
estábamos tomando algo en el bar y curiosamente en la mesa de al lado pues llegaba alguien y se ponía a hablar de esa persona. Carmen pedía permiso y ya entramos en la conversación y participamos. Hoy vamos por cualquiera de los pueblos de aquí y Carmen decía, creo que debemos de sentarnos en el pollete de la puerta de esta casa. Y cómo no, pues ahí aparecía alguien que se ponía a hablarnos, nos contaba y silvanaba pues la historia. Y todas estas sincronicidades se repitieron a lo largo de la escritura del libro, ¿no? Y por último, yo quería contaros pues la forma en la que Carmen tiene, la forma que Carmen tiene de vivir en Cabo de Gata, ¿no? Que yo lo definiría con una intensidad que a mí siempre me ha admirado y con ensimismamiento. Carmen lo deja perfectamente reflejado en el libro, ese ensimismamiento y esa intensidad con la que vive Cabo de Gata, y Carmen se ensimisma con una procesión de hormigas, con unas chicharras, con el paisaje, con su gente y sobre todo y especialmente con Cerro Negro, que es su confidente, ¿no? Yo he visto a Carmen muchas madrugadas en la penumbra ensimismada, viendo a Cerro Negro y escribiendo libros. Y bueno, yo creo que eso a Carmen lo ha dejado reflejado perfectamente en este precisamente la tres retraso de Cabo de Gata, y darle la enhorabuena y dar las gracias a todos vosotros. Y le cedo el paso a Carmen. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, gracias Yolanda por estar aquí presente, gracias Manuel, a ti, gracias Víctor por tus motivas palabras, Manuel. Además me he visto reflejada completamente y me he metido totalmente ahí en ese momento que me. Y es verdad que cuando coges esa curva y ves a Cerro Negro es imponente, ese momento que me lo comentaba, me decía Carmen, es cierto, hemos llegado y de pronto se me aparecía el Cerro Negro y yo me he quedado, ¿verdad?, absolutamente impactado de verlo, ¿ves? Porque es algo que no te impacta y que no olvidas en la vida cuando llegas aquí, ¿no? Bueno, veo que aquí están protagonistas de las páginas del libro y os agradezco mucho vuestra presencia. Este momento para mí es muy emotivo, ¿no? Porque después de un proceso se puede decir, de engendrar, ¿no? Ya he dado a luz este libro ha salido, ¿no?, a la luz, y para mí, pues, sobre todo pues por ese sentimiento tan hondo que tengo por esta tierra y sobre todo agradecida a esta tierra de haber podido expresarle lo que llevo dentro de ella, ¿no? Porque expresarle tanto a toda la gente de aquí, de estos entornos, como a Almería, que, en fin, que es un lugar que amo muchísimo, y haberlo podido sacar hacia afuera, ¿no? Lo que había recibido a medida que venía de estos lugares, que me iba llenando profundamente, y en algún momento ya dije, Dios mío, es que si no escribo es que reviento, ¿no? Que ya tengo que expresarlo y sacarlo todo fuera, ¿no? Y este momento es muy especial para mí. Y bueno, aquí tengo unas palabras que también quería leeros, ¿no? Bueno, pues quería agradecer a vosotros, Mariana y Víctor, por haberme apoyado y haber hecho posible la publicación de Retazos de Cabo de Gata, y daros la enhorabuena por el artístico diseño del libro, que además todo el mundo que lo ve, de verdad que me encanta, es una preciosidad. Quiero decirte, Manuel, que para mí es un honor tu presencia hoy y que seas el autor del bellísimo prólogo en el que me he recreado y me he transportado a las negras montañas de la que a mí tanto me gusta saber, como ya habéis visto, ¿no? Y imagino, Manuel, a tu abuelo sentado en el pollete de su cortijo, pensando que con lo justo, pero viviendo aquí, ya lo tenía todo. Es verdad que decir soy de las negras, Cabo de Gata, como suena, es saberse poseedor de lo más grande. Si pudiera hacer un viaje en el tiempo, sin duda vendría a las negras, a cada rincón de la sierra de Cabo de Gata, donde más alto cantan los grillos y con más tesón las chicharras propagan su canto al viento. Cuando llegué a la prodigiosa sierra de Cabo de Gata, me impactó descubrir un lugar distinto a todo lo anteriormente conocido. Un paraíso de mar, luz, caras solitarias, estrellas como puños y aguas límpidas que transparentaban sus fondos. En estas páginas describo sus paisajes, sus cautivadores pueblos, a su gente maravillosa, auténtica, con la que me he sentado a hablar y me han contado sus recuerdos,
las huellas y los hábitos de sus antepasados, que en definitiva son el corazón y el alma de esta tierra sin igual, la Sierra de Cabo de Gata, una sierra que te abraza. Quiero dar las gracias a mis queridos negrenses y a las personas de otros pueblos cercanos, como Isleta del Moro, Rodalquilar, San José. Este libro es mi humilde homenaje a los almerienses, a esta tierra y a su gente, que con la aportación de sus recuerdos lo han hecho posible. Gracias por vuestra paciencia y por atenderme con tanta movilidad a todos. Gracias también a Carlos Wenceslao Lozano y a los artistas Miguel y Guido Carini. Y agradecer a Pedro su ayuda en las partes técnicas en las que yo soy tan despistada. Bueno, quiero añadir que cuando llego a esta tierra, lo primero que hago, y no se lo digo en broma, que es verdad, que me bajo del coche, me agacho y me arrodillo, no es broma, lo primero que hago es besarla, y cuando tengo que partir de ella siempre lo hago llorando. Son sentimientos, son buenos. Es que me remueve mucho ese lugar y lo sabéis así bien. Pues, como os decía, cuando llego a esta tierra lo primero que hago es besarla y cuando tengo que partir de ella siempre lo hago llorando. Cerro Negro lo sabe. También lo sabe Loli Basilio, que me alquilan el apartamento en el que me quedo y les he oído decir, da lástima por la pena que se va siempre, ¿verdad? Lo decir siempre. Tengo que deciros que me he quedado con las ganas de saber más y que estoy abierta de par en par para lo que queráis contarme. Gracias a todos de corazón. ¿De dónde eres? ¿Perdón? De Sevilla. Bueno, pero soy absolutamente cabogateña, Reconvertida. negrense y almeriense. De hecho, me siento más de aquí que de allí, ¿sabes? Muchísimo más de aquí, de esta tierra. Y cada día de mi vida la he hecho de menos. Si estoy lejos, conecto constantemente y no solo conecto y le hablo a Cerro Negro, le hablo a las negras, le hablo a todas las aldeas, sino que además porque de verdad creo y siento que me está escuchando y me responde de su manera. Porque creo que en los lugares así te sientes como tú lo sientes ahí, ¿no? Es lo que a mí me parece, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta para Carmen, ¿alguien que tenga una pregunta? Bueno, allí al fondo mi compañera está con los libros para que quien quiera pues, los adquiera y se lo pueda dedicar a Carmen. Y aparte de eso, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y bueno, a ver, nos vemos mañana, quien pueda. Mañana es en Aguamarga y el sábado en Rodalquilar para presentar el libro de Manuel. Muchísimas gracias a todos.